Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Va a aparecer en su pantalla del versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oramos al Señor. Padre Celestial, esta mañana, Señor, venimos ante ti, inclinamos nuestro corazón, agradecidos porque un día te revelaste a nuestra vida y transformaste nuestra vida, nuestra familia, nuestra relación contigo. Estábamos destituidos de tu gracia, pero en la persona de Cristo, en la obra del Calvario, nos redimiste y nos diste vida eterna. Señor, gracias porque nos has dado la vida. Y ahora estamos aquí hoy, Señor, para aprender más de tu palabra. Yo quiero agradecerte en el nombre santo de Jesús por cada una de las vidas que están hoy aquí. Señor, sé propicio a cada una de sus necesidades. Glorifica tu nombre, magnifica tu nombre en cada uno, Padre, para que puedan recibir el consuelo, la fortaleza, la edificación y aún la exhortación de tu palabra. Padre, te bendecimos en el santo, bello y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es la palabra viva y poderosa. La mayoría de nosotros nacemos bajo una cultura, bajo una tradición, y muchas veces cuando nos hablan de las Sagradas Escrituras, lo primero que hacemos es rechazarla, porque rechazamos lo que no conocemos, porque nunca nos dimos cuenta de la profundidad de esa bendita Escritura. La Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad divina de Dios. Y como eso ha sido en el pasado, ha estado oculto, es como esto que está aquí hoy. Lo he cubierto con este manto y no sabemos qué hay abajo, no sabemos qué está ahí. Sin embargo, tan cerca que estoy yo y todavía no he podido ver lo que hay aquí adentro. Qué lindo es cuando podemos, el Señor quita el velo y lo hace así y nos revela las Sagradas Escrituras. Esto es lo más hermoso que el ser humano puede tener contacto. Aquí está el consejo de Dios. Aquí está la relación que establecemos con Dios. Es una relación de amor basado en la confianza que el que hizo las Sagradas Escrituras es el Dios que nos creó en el vientre de nuestra madre con un propósito eterno. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no fuimos creados de una manera circunstancial, sino que fuimos creados para un propósito. Dios establece la familia. He repetido en varias ocasiones que Dios es los atributos divinos de Dios, que son solamente aplicables a Dios, solamente aplicables a el Hijo de Dios, a Cristo, y aplicables única y exclusivamente al Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más tiene esos atributos divinos. ¿Cuáles son? El más importante es que Dios es santo. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso. Es omnipotente, omnisciente, conoce todo lo que tenemos, aún en las intenciones de nuestro corazón, lo que acabamos de leer. Dios es eterno, no tiene un principio ni fin. La mente natural no puede entender esto. Esto es por medio de la fe que lo entendemos, y por eso la palabra de Dios nos ayuda a entender la realidad de esta bendición que tenemos en nuestra mano. Aparte de eso, Dios es inmutable. ¿Qué significa? Dios no cambia.
El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios que invocamos hoy. El mismo Dios que invocó y adoró David es el mismo Dios que hoy le cantamos. Es el mismo. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. No puede pecar y no puede fallar a su palabra. Levítico 19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Y nadie puede impedir. Si Dios te dijo, yo te voy a bendecir, no hay nadie que se oponga. Porque Dios lo determina. Y no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De manera que quiero hacerle brevemente, hermano mío, después de 2 horas de este servicio que tenemos. Nadie dijo amén. Un poco acerca de por qué creemos en esto. ¿Por qué nosotros creemos en la palabra? ¿Qué es la palabra? Bueno, hay un par de puntos que he sacado aquí. En primer lugar, la composición de la Biblia. Fíjense bien, vamos a ver unos videos aquí para que empecemos a ver lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento muy rápidamente. La Biblia es una colección de textos sagrados que se dividen en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahí están. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento. Fueron escritos en el hebreo original. Y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. 14 epístolas de Pablo. Y vemos ahí 27 libros. En total son 66 libros. Toda la mayoría de Biblias tiene 66 libros, ¿verdad? Pero en la Biblia tradicional de la religión donde nacimos tiene 73, porque hay libros que se llaman deuterocanónicos, que no son inspirados por el Espíritu Santo. Son libros históricos muy buenos, pero tienen algunas fallas en cuanto a la consistencia de la palabra. De modo que vemos que la Biblia tiene 66 libros. También una cosa interesante es que ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Bueno, hablamos de que fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en un griego que en ese tiempo era el griego koiné, la lengua franca del mundo mediterráneo en esa época. Es decir, se habló en hebreo. ¿Cómo llegó al español? Bueno, es una historia interesante con la historia de la Biblia. Bueno, hay varias versiones acerca de lo que venía haciéndose. Finalmente se tradujo al latín y de latín se tradujo al español. Por eso es que cuando hace años atrás, cuando íbamos a la iglesia, oíamos al sacerdote hablar en latín, porque era el idioma del que se había traducido la Sagrada Escritura al español. Sin embargo, el inglés no fue así. Pero por eso es que hay algunas diferencias en esto. También esta Biblia tiene una influencia extraordinaria y poderosa en la cultura de las naciones, en la historia que se ha vivido y también principalmente en la familia. Hablando de los atributos divinos de Dios, hay un atributo que se llama que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Eso lo dice el libro romano. Sin embargo, hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. Por eso se llama la presencia manifiesta de Dios. 3 lugares donde se manifiesta. Cuando invocamos a Dios, Dios se revela en solamente 3 lugares. El más importante, Pablo lo describe en 1 Corintios 6, 19, que dice: ¿acaso no sabéis que somos templo y morada del Espíritu Santo? Es decir, ¿cómo entendemos en una mente natural esa magnificencia espiritual? Pablo lo describe y dice: el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque le parece que son locura. En cambio, el espiritual sí lo comprende. ¿Qué quiere decir esto? Es decir,
¿cómo podemos comprender que Dios decide morar en nosotros? ¿Por qué razón? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Número 2, donde Él quiere manifestarse es en nuestra familia. ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué nos casamos para formar una familia? Por 2 razones fundamentales. Número 1, bíblicamente, porque el hombre no puede estar solo. El hombre solo es un animal. Nadie dijo amén. Amén. Pero el hombre solo no funciona. ¿Me entiendes? No es una familia. Entonces Dios dice, lo ve en la miseria. Y Dios dijo, no es bueno. Todo estaba bueno, menos que el hombre esté solo. Entonces le voy a dar una ayuda idónea. No una ayuda demonia, como muchos dicen. Una ayuda idónea. ¿Qué significa idónea? Es la que lo rodea. Esa es la palabra original en el hebreo. La que lo rodea. Después de ver que el hombre conquista, la mujer lo rodea con oración, con intercesión. Si ese matrimonio funciona en esa dimensión, el hombre la protege y la mujer lo respeta al marido. Esa es la orden divina. Son 2 cimientos, difícilmente el diablo va a dañar el matrimonio. Cuando no entendemos, el diablo destruye el matrimonio. La mayoría de los problemas en el matrimonio son problemas que se pueden evitar y radican por la falta de sabiduría. Todo problema en tu matrimonio es una falta de sabiduría, porque no sabemos cómo entender las Sagradas Escrituras. Aquí está todo. De manera que vemos que la palabra de Dios es poderosa. Esta Biblia ha sido traducida a más de 3,000 idiomas. La convierte en la más grande traducción en el mundo entero. Además de eso, el mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central que Dios hace en la humanidad? Bueno, ahí tenemos que entender lo que se conoce como los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son esos? Los que determinan cómo Dios se relaciona con la raza humana. El más importante de los atributos divinos de Dios es el amor. Pero el amor, usted sabe que no es como el amor en español, que el novio tiene con la novia, tiene amor, dice. Pero eso no es así. La palabra amor viene de 5 raíces griegas. Y ahí está el amor en el matrimonio, es un amor eros. El amor entre hermanos, el amor entre hijos, es amor filial. Es un sentimiento filial. El amor cuando vemos a un herido, que aunque es extraño, pero tenemos compasión por él, es el amor compasivo. Y el amor a Dios y de Dios es el amor ágape, que es el amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Tenemos que entender que cuando digo yo te amo, tenemos que determinar con qué clase de amor estamos hablando. Así es que es importante, dentro de los atributos morales de Dios, de establecer cuál es esa relación en el atributo moral. También en los atributos morales Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Por qué es importante entender eso? Porque nuestras oraciones, nuestra relación con Dios está determinada en una relación de amor y de confianza. Sabemos quién es Dios y sabemos que en medio de las situaciones terribles que vivimos, Dios está en control. Y Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Es decir, no toda la creación es hijo de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dijo Jesús. Pero no toda criatura es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquellos que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, dice el libro Romano, esos son llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen una categoría: somos coherederos
con Cristo en las regiones celestiales. Es decir, las bendiciones vienen. Recuerde, el amor es incondicional, Dios ama toda su creación, pero, fíjense bien, el amor, las bendiciones sí son condicionadas. ¿A qué están condicionadas? A la obediencia. Es decir, si tú me obedeces, entonces yo te voy a bendecir. Pero si tú me desobedeces, entonces tú vas a pagar las consecuencias de esa desobediencia. Por eso entendemos que el mensaje central de la Biblia, que ha sido a través de toda la historia, es la exaltación de Jesucristo. El mensaje moderno en las iglesias de hoy donde vivimos, en el mundo entero, el mensaje está centrado en el ser humano. Tú eres la niña de sus ojos, tú eres todo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte todo. En verdad, estamos poniendo el centro del mensaje en la persona. Pero el centro del mensaje es la persona de Cristo. Cuando exaltamos a Cristo y tenemos nuestra relación con Cristo, esta es la verdad. La iglesia moderna ha puesto los ojos en el ministro y la gente se ha enamorado del ministro. Cuando eso sucede, hemos fracasado en el propósito, porque no estamos aquí para eso. El propósito es que usted se enamore del que murió en el Calvario. Este es el propósito. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Este es el verdadero sentido del llamado en el ministerio. No es que la gente dice, me gusta cómo Él predica, me gusta cómo Él habla. Pero en realidad no se trata de eso. Se trata de que ese hombre te predique en contra del pecado, que te diga la realidad y la verdad que existe en tu vida. Eso que tú estás haciendo no está bien. Eso no es agradable a Dios y vas a pagar consecuencias. Tenemos que enfrentar a cada uno con la realidad de su pecado. Por eso es que la Biblia tiene ese mensaje importante. Todo lo que las leyes y todos los profetas hablaron de la persona de Cristo. Es un mensaje de amor, de perdón, pero también es un mensaje de exhortación. Por eso es importante que podamos entender qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no se encuentra en un diccionario. La verdad, la Biblia lo describe como una persona. ¿Qué es la verdad? Es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, lo que prevalecía era la cultura helénica, es decir, los griegos eran muy sabelotodo, como el día de hoy hay muchos. El gran problema del ser humano es que cree que lo sabe y no tiene la humildad para entender por qué Jesús murió en la cruz. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y por qué lo hizo? Entonces, escuchamos al maestro de la universidad diciendo que eso no existe. Y le creemos. Y entonces nos estereotipamos como ateos, como personas no religiosas, porque nunca hemos conocido la realidad del amor de Cristo a través de la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Nuestros pensamientos son gobernados por la cultura, por los profesores, por los amigos, porque no creen, yo tampoco, pero nunca tomamos la autoridad divina de la palabra. Por ejemplo, hoy en día están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo. Han sucedido tsunamis, terremotos, incendios. ¿Cuánta cosa está pasando? Esto es algo grave. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Acaso esto tiene alguna explicación en la Biblia? Por supuesto. Jesús habló en Mateo 24, en el final, previo a la final del tiempo. Dijo, habrán guerras, rumores de guerra.
terremotos. Dijo la palabra de eso. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. Le llamarán a lo bueno, le llamarán malo. Y a lo malo le llamarán bueno. Esto está escrito aquí. Dice la Biblia, pero no será el fin. Tiene que manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. Estamos en este punto. ¿Cómo nosotros entendemos la realidad de lo que está pasando? ¿Qué significa todas estas cosas? ¿Acaso son cosas que pasan sin ninguna explicación? Bueno, la Biblia no lo dice. Inclusive el libro de Daniel en el capítulo 12 dice: en los últimos tiempos la ciencia aumentará. En los últimos 100 años la ciencia ha aumentado, pero de una forma vertiginosa. La ciencia ha aumentado. La Biblia lo dice claramente. Pero ¿qué es lo que ocurre con el hombre? ¿Ha cambiado el corazón del hombre? Absolutamente no. El hombre sigue siendo pecador. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Vamos a ver hoy, fíjense bien lo que la Biblia dice, porque la gente dice: yo no creo en la Biblia porque la Biblia es hecha por hombres. Esa es una frase totalmente lejos de la verdad. Porque no entendemos que en un periodo de 1500 años, aquí hay 40 actores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Oigan lo que dice la Sagrada Escritura. Toda la Escritura, toda, es inspirada. La palabra inspirada es que ha venido del ADN de Dios, inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Qué importante es la palabra, porque nos dice claramente contra quiénes nosotros batallamos. ¿Cuál es? Por ejemplo, un matrimonio en crisis, un hijo en droga, un hombre adúltero. ¿Contra quién estamos batallando? ¿Son ellos los enemigos? La Biblia dice en el libro de los Efesios, dice: no, él no es tu enemigo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades que vienen de las tinieblas. Viene un espíritu inmundo que está tocando, porque hay puertas abiertas que abrimos al enemigo. Y empieza ese demonio a tocar la mente y el alma humana, y nos lleva a un comportamiento totalmente diferente que afecta y daña a nuestra familia. Estas son las cosas que están pasando. Engaña a la persona. Entonces, ¿contra quién vamos a batallar? Es contra el espíritu que está en contra, atacando a nuestros hijos. Hermanos amados, los niños están siendo dañados en su mente y su corazón por toda esa corriente de tinieblas que vienen en los videojuegos, en las cosas que están haciendo. Los entretenemos para que no nos interrumpan en nuestras actividades, pero les estamos dando la ventana del mundo a sus corazoncitos, y empiezan a ver toda clase de cosas. Por eso miren el incremento de la pornografía en el día de hoy. Es impresionante cómo está dañando el corazón del ser humano, cómo daña el amor puro y sincero en la familia, cómo el hombre puede llenarse de inmundicia y traer esa inmundicia a casa. Todo esto está pasando, y dañamos a nuestros hijos, dañamos lo más querido que Dios nos ha dado. Por eso es importante entender, cuando el demonio vino contra Jesús, ¿cómo fue que Jesús lo enfrentó? No lo enfrentó con cuentos, se lo enfrentó con: escrito está. La palabra es la respuesta. ¿Cómo ocurre para una persona que está pasando un momento difícil, un momento de confusión, un momento de ansiedad, un momento de tristeza, un momento de depresión? ¿Cómo resuelve esto? Aquí está la respuesta. Aquí viene la palabra de Dios, donde dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Esta semana hemos tenido una semana de oración intensa. ¿Cómo oramos? Hermano, completamente diferente a lo que hemos aprendido por muchos años. Nuestras oraciones eran emocionales, traían lágrimas. Señor, mira lo que está pasando. Oramos emocionalmente. Esas oraciones no tienen el peso espiritual. Oramos lo que nosotros nos resalta de nuestra condición anímica. Pero la palabra de Dios nos da la instrucción.
¿Cómo tenemos que orar? Orar con la palabra. Tenemos que personalizar la palabra. Una persona que está enferma con cáncer, llega uno a visitarle, el pastor, ¿puede orar por mí? Claro que voy a orar, porque está pasando un momento. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, pastor, yo creo. Tengo 30 años en el ministerio. He visto tantas cosas. Yo creo que Dios me puede sanar. Ok, hermano. ¿Qué versículos de la Biblia de sanidad usted conoce? ¿Cómo? ¿Conoce usted Éxodo 15:26? ¿Conoce Mateo 8:17? ¿Conoce 1 Pedro 2:24? ¿Conoce el Salmo 103? ¿Conoce el Salmo 107:20? ¿Conoce el Salmo 33? ¿Conoce el más grande de todo para la sanidad, Isaías 54? ¿Conoce eso? Pues no me acuerdo. ¿Cómo es posible que te estés muriendo y no sepas que la mejor respuesta a tu vida está en la palabra? Cuando tú agarras esa palabra, no es una historia. La palabra tiene dos partes. Tiene lo que es la letra, que es el logo, y tiene lo que aprendes en tu corazón, que el Espíritu Santo te pone, que es el rema de Dios. El rema de Dios no está separado del logo. El logos, el Espíritu Santo lo transforma y te lo pone en tu corazón como una convicción. Es una convicción en tu ser, en tu vida. Por eso es importante lo que la palabra de Dios dice. Mire, 2 de Pedro 1:21 dice así: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados, la palabra. ¿Cómo creció la iglesia primitiva? A través de cursos de liderazgo, a través de cómo hacer crecer la iglesia, a través de motivación, a través de dinero. ¿Cómo creció la iglesia? A través de una personalidad, de un predicador chistoso. ¿Creció la iglesia a través de eso? No, solo habían dos maneras de crecer la iglesia: la palabra y la oración. Era la palabra y la oración. Son las dos cosas que hemos perdido hoy en día. Hemos perdido la oración, porque la oración la hemos vuelto rutinaria. La hemos vuelto emocional. Oramos porque, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. ¿Qué versículos conoces acerca de eso? ¿Cómo tú pones ese versículo en la cuna de tu niño? Ese versículo de Proverbios. ¿Cómo pones Isaías 54:13? Que tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de ellos. ¿Cómo pones ese versículo? Lo ves cada mañana, lo crees, hasta que tú sientes en tu corazón que esa palabra es verdadera, es viva y verdad. Lo pones en tus niños eso. ¿Qué es lo que ocurre si no plantamos la palabra en el corazón de esos niños? El mundo va a plantar lo incorrecto en su vida, y tarde o temprano se rebelan contra nosotros. Tarde o temprano nuestros matrimonios son quebrados. ¿Por qué? Porque no caminamos en la palabra. Juan 5:24 dice, apenas estoy en la introducción, hermano, y el tiempo se ha terminado. Pero esto es muy importante y lo vamos a terminar. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La Biblia es viva y poderosa. Transforma el corazón del hombre. Nada puede cambiar el corazón del hombre, hermano. El que es un borracho, le quitan el trabajo, lo meten a la cárcel, y llega donde la abuelita y dice: te juro por mi abuelita que no volveré a tomar. La gente no cambia por consejo. ¿Cuántos consejos nos han dado? ¿Y cuántos de esos obedecemos? No cambia por consejo. La gente cambia por el poder de la palabra. Mire, te juro por la muerte por el sepulcro de mi abuelita, que no voy a volver a tomar. 3 días después le llama
Juanito, oye Juanito, aquí estamos en el bar, te estamos esperando. Sale corriendo para allá, acaba de jurar hace 3 días, pero ahí va de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuántos centros de rehabilitación hay por alcohólicos y drogadictos? Porque nunca entienden que cuando viene la palabra y te llena del Espíritu Santo, entonces te transforma de adentro para afuera. Él cambia tu lamento en gozo. Él empieza a cambiar tu tristeza en confianza, en esperanza. No hay nada debajo del cielo más importante que la palabra. Pero hemos olvidado este recurso maravilloso que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 1:23 dice, el apóstol Pedro, aquel hombre agresivo, aquel hombre ordinario, impetuoso, está ya en el final de su vida, que es un ancianito, y dice esta palabra. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra. ¿Cuántos leemos la palabra cuando llegamos a casa? ¿Cuántos traen Biblia a la iglesia? Como ahorita tienen en el teléfono, ni siquiera lo que abren en el teléfono no es la Biblia, es su Facebook, su Instagram y su TikTok, que por cierto ya se los van a quitar. ¿Ah? Por eso están tristes muchos. Si les quitan la Biblia, no están tristes. Pero como les quitan el TikTok, están llorando. ¿Qué cosa, hermano? ¿Ah? No digan amén, digan ay. ¿Ah? Cuando un momento Pedro estaba tan angustiado y Jesús vio que la multitud se fue, ¿sabe qué hizo? Jesús dijo, porque ellos habían dicho, dura es tu palabra, ¿quién la va a soportar? Entonces Jesús dijo, se fueron, y vio a los discípulos un poco nerviosos. ¿Y ustedes quieren ir también? Y se quedaron. A lo mejor un pasito dieron por ahí. Y dijo Pedro, ¿y a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Solo tú has traído fortaleza a mi corazón, al corazón debilitado. Solo tú has restaurado mi familia. Señor, allá cuando estaba en Venezuela, Señor, mi vida era parranda y perdición. Pero el día que te encontré, Señor, el día que tú me encontraste, cambiaste mi vida. Me diste nuevo sentido, le diste propósito a mi vida. ¿Cómo yo me voy a alejar de ti? ¿A dónde voy a ir, Señor? Si ya conozco todos los mundos que hay. Pero ahora te tengo a ti. Y fuera de ti, nada deseo en este mundo. Qué lindo es eso. Pedro dice, hemos nacido de nuevo. Este es un mensaje único, hermano. La Biblia está posicionada para responder las necesidades más profundas del ser humano, de una manera que trata el problema de raíz. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es el problema en el ser humano? ¿Por qué sufre? Es por el pecado, hermano. Es que mire, lo que pasa es que el niño se parece a su papá. ¿Cómo que el papá tiene la...? No, él tiene una rebelión. Cuando nacen, hermano, todos arrugaditos y todos bonitos y llorones. Pero a medida que van creciendo, después de un par de meses, ya no van lo mismo. Empieza a botar la comida, le empieza a pegar a su papá en la cara, hermano. Y sabe que, ay, niño, no haga eso. Y se lo llevas a Walmart y no le compras un juguete y te hace un espectáculo enorme. ¿De dónde salió eso? Ay, que así es el abuelito. ¿Cómo que el abuelito? Es el pecado que está ahí, hermano. Ahí está el pecado. Yo estaba en México en un viaje misionero y después de predicar intensamente, porque allá los servicios duran 4 o 5 horas, y usted sabe que los pastores tienen hambre también, y me llevaron a un food court. Y estando en el food court, hermano, aparece un hombre de esos mexicanos así, su sombrerote así grande, y va un bebé aquí, lleva un cincho, hermano, que lleva como un escudo aquí, unas botas que la punta va como medio metro adelante.
Hermano, así va este hombre, un hombre así, pelo en pecho, fuerte, mostachón. Y el niño, hermano, tal vez tiene menos de un año. Y usted pasa enfrente de mí, el niño le pega una cachetada. ¡Pah! Se oyó, hermano, como una campana. ¿Y sabe qué dijo este gran hombre? Niño, no hagas eso. ¿Cómo es esto? No entendemos la raíz del problema, es el pecado. Hermano, la Biblia nos revela esto desde el principio hasta el fin. Revela las grandes obras de Dios a través de Moisés, de David, pero también revela que la fragilidad del hombre se enojó a Moisés. En vez de hablarle a la piedra, le pegó a la piedra por segunda vez. Revela que David venció a Goliat, pero también revela el pecado de David, el adulterio de David. También revela su desgracia con sus hijos. Revela las bendiciones y la integridad de un hombre como Samuel, pero también revela que sus hijos no caminaron con él. Ahí está revelado cada parte de la Biblia, revela la verdad. La realidad es que estamos destituidos de la gloria de Dios, contaminados por el pecado. ¿Por qué? Por haber elegido el pecado. Ese es el gran problema del ser humano. Pero Dios ofrece un camino de regreso a la cruz. Ese camino que nos vuelve otra vez a la bendición. Lo rechazamos porque no sabemos quién es Dios. Creemos que Dios está por allá en algún lugar. Pero Dios está tan cercano a ti como cuando te arrodillas. Cuando tú sientes en tu espíritu Dios. La oración más poderosa de la Biblia solo tiene 2 palabras. Y la hizo una mujer. Y luego la hizo Pedro. La mujer dijo: Señor, tengo a mi hija que está endemoniada. Ya no sé qué hacer con ella. Me llaman de la escuela que cae y el demonio la revuelve y la hace pedazos. Mi hija no haya que hacer. Está desquiciada de su mente. Un demonio la ha poseído. Y dijo las 2 palabras: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y el Señor, con tanta bondad, le dio la palabra: hija, por esa fe has creído. Aunque le había dicho: no está bien darle el pan a los perrillos. Y ella dijo: Señora, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por esa palabra, hija, ve a tu casa, tu hija está sana. Y llegó corriendo la mujer. Era una mujer griega, no tenía ningún antecedente de la Biblia. Pero cuando llegó a casa, vio a su hija completamente llena de luz. Esa niña corrió: mamá, mamá, estoy bien. Qué lindo ese momento. Pedro la hizo también cuando se estaba ahogando, cuando se cayó en el agua, cuando vio la tormenta, se ahogó, se estaba ahogando. Y dijo: Señor, sálvame. 2 palabras. Y la mano del Señor la alcanzó. Qué lindo eso, hermanos amados. De manera que si en una persona hay deseo de acercarse a Dios, como hoy alguien dijo: bueno, voy a ir a la iglesia. Algunos a la fuerza nos han traído. Si vamos a la iglesia, te voy a comprar los zapatos. Ah, bueno, entonces voy. Viene por los zapatos. ¿Ah? ¿Y qué ocurre? Si hay una persona que aquí hoy tiene deseo de acercarse a Dios, no es obra de que él dice: bueno, voy a ver qué pasa. No, es obra de la palabra de Dios, de la intención de Dios de acercarte a Él. Porque Él inicia esta relación. Aparte de la palabra de Dios no hay salvación. El hombre se encuentra espiritualmente muerto, incapacitado para responder a la demanda de Dios. Solo la obra del Espíritu Santo, por medio de su palabra, puede darle vida para traerlo a salvación. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Mire, Santiago, vamos a ir a Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. De manera que la palabra de Dios debe constituirse en nuestro estímulo diario para continuar esforzándonos en entrar, porque la palabra de Dios es viva y es poderosa, eficaz. La palabra de Dios
tiene la capacidad de traer vida a los muertos. Si tu matrimonio ya no tiene salida, la palabra de Dios puede responder. ¿Cómo expulsó Dios a los demonios? ¿Cómo los expulsó? Por la palabra. ¿Cómo sanó a los enfermos? Por la palabra. Hay poder en esa palabra, pero no la conocemos, no sabemos, sufrimos, porque no entendemos la misericordia de Dios en esa bendición. Bueno, seguimos. Efesios 2, 1 al 10. Estamos hablando de la palabra, tenemos que usar la palabra, ¿no es cierto? No estamos aquí para contar chistes. Efesios 2, del 1 al 10, dice la palabra en apóstol Pablo a una iglesia que le llamó iglesia que tenía el amor, pero ya en Apocalipsis le dijeron: mira, tienes una linda iglesia, tienes tantos ministerios, has trabajado mucho, pero tengo algo contra ti. ¿Cuál fue? Has dejado tu primer amor. Eso es lo que Pablo le dijo a esta iglesia. Pero ahora le estaba diciendo antes esto, miren, Efesios 2, 1 al 10. En cuanto a ustedes, está hablando de la iglesia, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a las corrientes de este mundo y al príncipe de las potestades del aire, el diablo, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos vosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, aleluya, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia demanda, hermano, una respuesta, puesto que Dios no tolera la indiferencia ni la desobediencia. Esta palabra penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir terminando ya. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Jesús dijo: si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado los juzgará en el día final. Hebreos 4:13 dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie puede burlarse a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No podemos engañar a Dios. Si actuamos en la carne, vamos a cosechar muerte y destrucción. Pero si actuamos en la vida, en el espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Primera de Juan 1:5, del 1 al 5 dice: la palabra se hizo carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que había sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Maravillosa palabra. Para terminar, Hebreos 3:15 dice: entre tanto se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como el día de la provocación. La vida cristiana, hermanos, consiste en una relación firme de amor
basado en la confianza de quién es Dios, y su amor es incondicional y no fallará su palabra. Esta palabra, cuando usted examina, la Biblia no dijo, fíjese, no dice, tiene que leer la Biblia. Es bueno leerla, ¿verdad? Sí, pero Jesús no dijo leer la Biblia. ¿Qué dijo? Escudriñar las Escrituras. Es algo más que leerla, es entenderla y aplicarla. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que hay vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios, hermano. Nadie que se haya metido con la palabra sale desanimado, porque aquí encuentra la realidad. Si quieres educar a tus hijos, hermano, examine y enseña el libro de Proverbios. Aquí hay sabiduría. ¿Quieres ver lo de matrimonios? Efesios. ¿Quieres ver acerca de la sanidad, de la provisión de Dios, de Jehová Jireh? La provisión de Dios está en Éxodo. Toda la palabra de Dios está aquí. Cuando caminas con la palabra, toda tu vida va a estar reflejando un comportamiento, un fruto de amor a su familia y a Dios, de integridad, no de mentira, de lo que haces en la oscuridad. Hay gente que no puede resistir esta palabra, como los atenienses de Grecia. Pablo les predicó a Cristo. Ay, que oiremos otra vez. Estamos ocupados ahorita. La gente no quiere oír la palabra. Por eso es que la Biblia no habla de multitudes, sino de remanentes. No se alegre porque la iglesia tiene 5,000, 10,000 personas. Olvídese. La iglesia, ¿sabe cuál es la iglesia? Los que llegan a la oración, los que entienden que su iglesia está en la casa con las ovejas que Dios le ha dado, su mujer y sus hijos. Ay, que mi iglesia tiene 5,000 miembros. ¿Es eso lo que verdaderamente impresiona a Dios? Es que tenemos un templo que tiene todo lo que es luces. ¿Qué importa eso? La iglesia no es nada de esto. La iglesia somos nosotros, cada uno. Los que viven su realidad cuando está enfrente de un problema. Esa es la iglesia. La iglesia es la familia. Por eso hay tres cosas, tres lugares donde Dios se mueve. Su alma, la familia y el templo donde estamos todos juntos. Aquellos que buscan a Dios. La iglesia nunca fue una multitud. Siempre fue un remanente. Esa es la verdad. Así que, hermanos amados, tenemos que vivir bajo el compromiso. No llegue al final de sus días. No llegue al final de sus días con el tambo de oxígeno caminando con una andadera y no haya leído la palabra. No llegue al final de sus días viejito, todo cabizbajo y que ni sus hijos lo quieran ver. Si su familia ya no lo quiere ver. Llegar ahí, hermano, a un asilo de ancianos y nunca leyó la palabra. Hoy es día de salvación. Aleluya. Hoy es el día que podemos entregarle la vida al Señor. Hemos perdido toda la vida, hermanos. Un evangelista hace siglos atrás dijo, fue a predicar por la calle. Su nombre es Charles Finney. Y andaba predicando en las calles de Chicago. Y cuando llega de regreso le dijeron, ¿cómo le fue, señor Finney, predicando en la calle? Pues gloria a Dios. 2,5 almas se entregaron a Cristo. 2,5 almas. Nunca oyó eso. ¿Cómo 2,5 almas? Explíquemelo, por favor. Bueno, en verdad, 2 niños y un adulto. Porque el adulto ya le dio la mitad al mundo. Pero los niños, de ellos es el reino de los cielos. Así que si usted tiene más de 20 años, hermano, ya le dio 20 años al mundo. Le pregunté a un taxista, ¿cuántos años tiene? Mire, a mí no me hable de esto. ¿Cuántos años tiene? 40 años, 40 años. ¿Cuántos pecados ha hecho en 40 años? Un montón. ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. No podemos seguir rechazando la palabra. No podemos seguir argumentando con la teología del mundo. Tenemos que arrodillarnos delante del Señor y decirle, enséñame la palabra, Señor. Este pastor nos ha exhortado hoy a que leamos la palabra. Pero Señor, ayúdame. Yo te necesito. Cada vez que la leo me duermo y me aburre.
Lo que necesitas es nacer de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, tú amas la palabra. Tú amas la palabra, tú duermes con ella. Cuando alguien te dice, hermanos, vamos a tener un grupo de oración. Ah, no, hermano, yo no tengo tiempo. Necesita nacer de nuevo. Cuando tú dices, hermano, venga al grupo de matrimonio. Ah, hermano, yo no tengo tiempo. Necesitas nacer de nuevo. Porque solo los que han nacido de nuevo aman las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Este es, hermano, la instrucción de Dios para esta hora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos desecharla, como muchos lo han hecho, o podemos reflexionar y meditar, preocuparnos. Señor, ayúdame, yo te necesito. Yo te necesito. Tu orgullo no te va a llevar a ningún lado, o sí te va a llevar a un lado, pero no al lado de Cristo. Todo lo que ganes en el mundo, en tu trabajo, todo lo que ganes, no te va a salvar de la condenación. Al final, todo tu dinero va a servir para pagar a los médicos, porque estarás enfermo. Y entonces vas a venir a Dios. Hoy sí, pastor, hoy vengo, pero vienes hecho pedazo. Pero Dios en su misericordia todavía puede cambiar tu vida. Si hay algo, la maldición más grande de Dios, ¿sabe cuál es, hermano? La maldición más grande de Dios no es el terremoto, no son los incendios. La maldición más grande de Dios es que Dios te deje y te abandone en tu pecado. Y te deje ahí disfrutando de tu pecado. Disfruta tu pecado. Esa es la maldición más grande. Porque no hay esperanza para eso. Dios sí te puede abandonar. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud hoy? Volvernos a Cristo. Oremos. Padre, te doy gracias porque, Señor, solamente tú puedes iluminar la profundidad de nuestros corazones. Solo en tu nombre podemos derrotar toda amenaza a nuestra relación contigo. Ayúdanos a permanecer íntegros, a permanecer, Señor, humildes delante de ti, a que amemos las Sagradas Escrituras, para que ellas nos dan a nosotros la verdad, Señor. Padre, que no pongamos la servidura, que no pongamos, Señor, el razonamiento, un razonamiento que no tiene nada en contra, Señor, de la vida, todo aquello que entorpece nuestro corazón. Ayúdanos por amor a tu nombre. Y Señor, gracias porque nos ha revelado a Cristo en la palabra. Ya no está, Señor, con un velo. Ahora está dispuesto para nosotros. Yo oro en el nombre de Jesús por cada vida aquí hoy, por cada familia, y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.